Capítulo 49. El umbral sin retorno. La grieta los devolvió al abismo, con la lentitud de una herida que vuelve a abrirse. Alden fue el primero en salir. No dio un paso completo al principio. Solo adelantó el pie, hasta que la bota tocó la piedra exterior y permaneció inmóvil, escuchando. El cristal élfico colgado a su pecho proyectaba un halo pálido que apenas rozaba la roca frente a él, insuficiente para revelar más que texturas húmedas y sombras quebradas. El aire era más frío que dentro de la cavidad, y tenía ese olor metálico y antiguo que ya había aprendido a asociar con la vastedad sin forma del abismo. Nada se movía, nada golpeaba la piedra. Eso no significaba nada. Alden levantó la mano, cerró el puño y lo abrió despacio. La señal convenida. Avanzarían. Uno a uno fueron saliendo. Sera apareció detrás de él, ligera, sin permitir que el roce de sus botas traicionara su posición. Sus armas estaban envueltas en tiras de tela para evitar cualquier tintineo. Doran emergió después, más lento, cada paso calculado para que el peso del hacha no hiciera vibrar la roca. Kael fue el siguiente, pálido bajo la luz del cristal, los labios apretados en una línea fina. Caminaba erguido, pero Alden notó el leve retraso de su respiración, el cuidado con el que evitaba ciertos movimientos. Dren salió casi sin ser visto, como si la sombra misma lo hubiese soltado. Lyanna fue la última antes de Luthara. La loba cruzó el umbral sin mirar atrás, con el cuerpo bajo y los músculos tensos, avanzando apenas unos pasos antes de detenerse de nuevo. Su cola no se movía. Sus orejas captaban cada eco, cada vibración mínima que pudiera delatar algo que los cristales no mostraban. Alden cerró la marcha. No cerró la grieta. Eso era imposible. Pero se permitió un segundo para mirar el interior oscuro que habían abandonado. La bóveda improvisada ya no parecía un refugio. Era solo una cavidad más, indistinguible del resto del abismo, y la idea de permanecer allí más tiempo se le antojó repentinamente absurda. Nada abajo protegía de verdad. Hizo una última seña. Silencio absoluto. Avanzaron. No había un camino definido. El terreno descendía en una pendiente irregular, interrumpida por columnas naturales de roca, formaciones que parecían crecer desde el suelo y el techo al mismo tiempo, cerrando el espacio en pasillos estrechos que obligaban a moverse en fila durante algunos tramos. En otros, la caverna se abría de golpe, demasiado amplia, demasiado vacía, y la luz de los cristales se perdía sin tocar nada que pudiera dar sensación de escala. Caminar así exigía más que fuerza o pericia. Exigía atención constante. Cada respiración debía ser controlada. Cada ajuste del equipo anticipado. Alden sentía el peso de la pechera y de las espadas como una presencia consciente, algo que podía volverse enemigo si chocaba contra la piedra equivocada. Se obligó a relajar los hombros, a mover los pies como lo había hecho de niño, cuando Bram lo hacía repetir una y otra vez el mismo trayecto por la herrería sin tocar nada. El abismo amplificaba los errores. Tras un tiempo imposible de medir, minutos, quizá más, Dren levantó el puño y todos se detuvieron al instante. Alden avanzó un paso hasta quedar a su lado. Más adelante, a unos 30 metros, dos siluetas se movían con torpeza entre las sombras. No corrían, no cazaban, merodeaban. Los cristales apenas lograban arrancarles forma, pero no había duda. Krogars, 2, tal vez 3. Sus cuerpos parecían desdibujarse por momentos, como si la roca los reclamara de nuevo. Dren hizo una seña rápida. Rodear. No era una orden, sino una sugerencia silenciosa que Alden aceptó sin discusión. Retrocedieron despacio, desviándose hacia una zona donde el suelo se elevaba ligeramente, obligándolos a trepar entre rocas irregulares. Lyanna fue la que más sufrió ese tramo, no por torpeza, sino por precaución. Cada apoyo era probado antes de cargar peso, cada roce evitado.
Sera la ayudó sin tocarla, señalando puntos seguros con un dedo extendido. Las sombras de los Krogars quedaron atrás. Alden no se permitió alivio. Sabía que evitarlos no los hacía menos reales, solo los hacía persistentes. Continuaron. El abismo no ofrecía referencias. No había cielo ni suelo claro, solo una sucesión de espacios que se abrían y cerraban, de corredores que parecían conducir a nada o a todo al mismo tiempo. El silencio se volvía más espeso a cada tramo recorrido, como si el propio lugar absorbiera el sonido antes de que pudiera formarse. Fue Lyanna quien lo notó primero. Se detuvo sin levantar la mano, pero Alden estaba lo bastante atento para captar el cambio en su postura. Se acercó con cuidado. «¿Qué ocurre?», susurró, apenas moviendo los labios. Ella no respondió de inmediato. Señaló hacia adelante. Allí, donde la caverna se estrechaba de nuevo, había algo distinto. No una grieta ni un pasaje natural irregular, sino una abertura amplia y definida, un arco de roca que se hundía en la oscuridad con una profundidad que los cristales no lograban medir. Las paredes parecían más lisas, menos caprichosas, como si hubieran sido modeladas por el paso constante de algo, agua, tal vez, durante siglos. Un pasadizo, no pequeño, no inmediato. Un corredor que prometía distancia. Dren se adelantó un paso y examinó el suelo. No tocó nada, solo observó. «Aquí el eco cambia», murmuró. El sonido no rebota igual. Alden lo sintió también. Incluso sin hablar, el aire parecía comportarse de otra manera cerca de esa entrada, como si el abismo contuviera la respiración allí. Doran se acercó lo suficiente como para ver la oscuridad más allá del alcance del cristal. Sus ojos se estrecharon. «Si entramos ahí», empezó. No terminó la frase. No hacía falta. Alden miró atrás un instante hacia el camino que habían recorrido. No había rastro visible de persecución. Ninguna sombra se movía con urgencia. Ningún golpe resonaba en la piedra. Y aún así, la sensación persistía. Como si algo, en algún punto que no podían ver, siguiera probando el espacio con paciencia. Un golpe lejano llegó entonces, no fuerte, no cercano, pero inconfundible. Un impacto profundo, rítmico, que hizo vibrar apenas el suelo bajo sus pies. El sonido viajó por la caverna y regresó deformado, irreconocible, como si hubiera pasado por demasiadas paredes antes de volver a ellos. Lutara se tensó de inmediato. No gruñó. No retrocedió. Giró la cabeza hacia el pasadizo y luego hacia el eco que llegaba desde atrás. Alden no necesitó preguntar. «Si nos quedamos aquí», susurró Dren, «nos encuentra». «¿Y si entramos ahí?», respondió Sera. «No sabemos qué hay». Alden sostuvo la mirada de ambos. Durante un segundo recordó el sueño. Hearth Glen. Las calles abiertas. La plaza. No había pasadizos así en los recuerdos felices, pero tampoco había elección. «Entramos», dijo, «en fila, sin acelerar, sin mirar atrás». No levantó la voz. No hizo un gesto amplio. No necesitaba autoridad, solo convicción. Dren asintió primero. Sera después. Lyanna respiró hondo una vez y cerró los ojos solo un instante, como si se preparara para cruzar un umbral invisible. Alden avanzó hasta la entrada del pasadizo y se detuvo allí, justo donde la luz del cristal dejaba de tener sentido. Más allá, la oscuridad no devolvía nada. No era una ausencia de luz, era otra cosa, algo que parecía absorberla. «Uno a uno», indicó Sera. «Yo iré detrás de Lyanna». Dren tomó la delantera sin discusión. Su silueta se recortó apenas contra la boca del corredor antes de desaparecer en la negrura. Lyanna fue la siguiente, seguida por Kael, que apretó los dientes al dar el primer paso, negándose a mostrar debilidad. Doran entró después, ajustando el hacha contra su cuerpo para que no rozara la roca.
Lutara se deslizó como una sombra viva. Alden fue el último. Antes de entrar, se permitió un solo gesto que había evitado desde que salieron de la grieta: girar la cabeza. A lo lejos, muy lejos, algo golpeó la piedra de nuevo. No estaba cerca, pero estaba buscando. Alden dio un paso al frente y cruzó el umbral del pasadizo oscuro. La caverna abierta quedó atrás, y con ella quedó la certeza de que lo peor no se ve, se percibe. La muralla de Carat Dûm no era una línea recta. Vista desde lejos, parecía un corte limpio en la montaña, una frontera clara entre el mundo exterior y la piedra eterna de los enanos. De cerca, en cambio, era un organismo vivo. Salientes irregulares, grietas ocultas, desniveles traicioneros que convertían cada paso en una negociación con la gravedad. Riven avanzaba pegado a la roca, el cuerpo envuelto en capas gruesas que lo protegían del frío cortante de la altura. No llevaba la armadura negra que solía anunciar su presencia. En ese momento no necesitaba símbolos, solo silencio. El viento soplaba con constancia, empujando ráfagas de nieve seca contra la muralla. Abajo, el terreno caía en pendientes abruptas que se perdían en la niebla matinal. Arriba, la piedra se alzaba sin concesiones, indiferente a quien intentara leerle los secretos. Había caminado durante horas. El sol ya estaba alto cuando lo vio. Un hilo de agua descendía por la muralla, apenas perceptible, rompiendo la monotonía de la roca con un trazo oscuro y brillante. No era un río ni una cascada, sino un arroyo estrecho que parecía brotar del interior de la montaña para luego desaparecer más abajo, tragado por el terreno. Riven se acercó con cautela. La abertura estaba allí, justo donde el agua se filtraba entre dos bloques de piedra. Un hueco angosto, irregular, apenas lo bastante grande para permitir el paso de un cuerpo. Si ese cuerpo estaba dispuesto a arrastrarse. Se agachó, observó el flujo del agua, escuchó. No había voces, no había pasos, solo el murmullo constante del arroyo y el viento golpeando la muralla más arriba. Desató la bolsa que llevaba al hombro y la ató firmemente a su tobillo con una cuerda corta. Ajustó los nudos con cuidado, probándolos 2 veces. Luego se quitó la capa exterior, la dobló lo mejor que pudo y la aseguró junto a la bolsa. No dudó más. Se introdujo en la abertura. El primer tramo fue incómodo, pero manejable. La roca estaba fría y húmeda, y el agua le empapó las mangas casi de inmediato. Avanzó de lado al principio, girando el torso para encontrar el ángulo correcto. Cada movimiento era lento, calculado, consciente de que un error podía dejarlo atrapado. El pasadizo se estrechó. Riven tuvo que apoyar el pecho contra la piedra y avanzar empujándose con los antebrazos y las rodillas. El agua le corría por el cuello y se filtraba bajo la ropa, robándole el calor con una eficacia cruel. Respiró hondo. El túnel descendía ligeramente y en algunos puntos el arroyo ganaba fuerza, obligándolo a hundir la cabeza bajo el agua para avanzar. En esos momentos, el mundo se reducía a presión, oscuridad y la necesidad absoluta de no entrar en pánico. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. El concepto mismo de tiempo se disolvía en la repetición de movimientos mínimos. Avanzar un palmo, detenerse, respirar, volver a avanzar. La piedra parecía cerrarse a su alrededor, como si la montaña reaccionara a su presencia con desconfianza. En un punto, el túnel se estrechó aún más. Riven quedó atascado. No fue un bloqueo repentino. Fue gradual. La roca presionó su pecho, sus hombros, sus caderas. Intentó avanzar y no pudo. Intentó retroceder mientras el agua empujaba contra su cuerpo. El aire se volvió escaso. Por primera vez desde que entró, la duda asomó con claridad. No como miedo, como cálculo. Si forzaba el paso, podía quedar atrapado definitivamente. Si retrocedía, no estaba seguro de poder girar el cuerpo. La presión era constante, implacable, y el frío comenzaba a entumecerle los dedos.
cerró los ojos. Y entonces, como tantas veces antes, la memoria habló. No fue un recuerdo visual. Fue una voz. Cuando el cuerpo falla, decía el maestre Thorian, solo queda la voluntad. Y cuando la voluntad falla, entonces ya has perdido, aunque sigas respirando. Riven apretó los dientes. Morir luchando. Continuaba aquella voz grave. No siempre significa empuñar un arma. A veces significa no rendirse cuando nadie te ve. Abrió los ojos. No había espacio para la fuerza bruta. Lo sabía. Así que se obligó a detenerse, a controlar la respiración, a reducirla hasta que el pecho apenas se moviera. Esperó a que el latido dejara de golpearle los oídos. Luego, con movimientos mínimos, milimétricos, giró el hombro izquierdo un poco más. Dejó que el agua pasara por encima de su cabeza sin resistirse. Empujó con la punta del pie, no con la rodilla. Se deslizó. La roca cedió. No mucho, pero lo suficiente. Avanzó. El túnel siguió exigiendo cada fragmento de su atención. Hubo momentos en que el agua le cubrió el rostro por completo, robándole la visión y el aliento. En otros, el pasadizo parecía ensancharse apenas para volver a cerrarse de forma cruel unos metros más adelante. El frío llegó a los huesos. Los músculos comenzaron a protestar. No con dolor agudo, sino con una fatiga profunda, traicionera, que invitaba a detenerse solo un segundo más de lo necesario. Riven no lo permitió. No podía detenerse, no podía retroceder. En algún punto, el túnel empezó a ascender. La corriente se volvió menos fuerte. El agua dejó de cubrirle el rostro y comenzó a escurrir hacia atrás. La piedra, aunque seguía estrecha, ya no parecía decidida a aplastarlo. Un resplandor tenue apareció adelante. No luz directa, reflejo. Riven avanzó los últimos metros con lo que le quedaba de fuerzas. El pasadizo se abrió de golpe y lo expulsó al fin ante la luz del sol, al otro lado de la muralla, donde el arroyo continuaba su curso hacia el interior de la montaña. Cayó de costado, jadeando. Durante varios segundos no se movió. El cuerpo temblaba. No sabía si por el frío, el esfuerzo o la descarga brutal de tensión. El agua empapaba su ropa y la piedra le helaba la piel, pero estaba fuera. Había cruzado. Cuando por fin logró incorporarse, apoyado contra la pared, levantó la vista. No sabía dónde estaba exactamente, pero la dirección era clara, hacia adelante y arriba. Riven cerró los ojos un instante más, no para descansar, sino para sellar la decisión que había tomado al entrar en aquel túnel. Ya no había retorno. Y no habría testigos. Se puso en pie y avanzó, internándose solo en la montaña, con la certeza de que el camino que había elegido no estaba hecho para ser compartido, y que, aún así, lo recorrería hasta el final.